Muy buenas tardes. Continuando con las capacitaciones en relación a la inducción en la administración pública, el día de hoy vamos a hacer un análisis acerca del principio de probidad administrativa, centrándonos en el origen de la palabra, viendo cómo esto se relaciona con la responsabilidad administrativa y determinando cuál es la razón de su aplicación dentro de la administración pública. Lo primero que tenemos que tener presente es que, de acuerdo a la ley, el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. La frase final de con preeminencia del interés general sobre el particular es el que da más pie al análisis de las conductas en relación a la inhabilidad, a las prohibiciones y a las obligaciones funcionarias, precisamente porque toda la base jurídica que tiene un funcionario público tiene que ver con el interés general y no precisamente con el interés personal. Ahora, para entender de mejor forma el principio de probidad, es bueno tener claro que para su análisis tenemos que tener a la vista los principios básicos que tienen que ver con la relación de la responsabilidad y los procedimientos sancionatorios para entender cómo se hace un análisis de cuándo existe falta de probidad. La palabra probidad proviene del latín probitas, que significa honradez, integridad, bondad y rectitud de ánimo. Esta deriva del adjetivo probus, que probus viene a ser bueno, honesto y confiable. Debido a eso, la Real Academia de la Lengua Española define probidad como honestidad y la rectitud como honradez dentro del parámetro general. Para poder entender cómo funciona esta honradez dentro de la administración pública, tenemos que recordar el principio de juridicidad. El principio de juridicidad es el que establece que todos los órganos de la administración del Estado tienen que tener las facultades para accionar de acuerdo a una normativa previa, cuya pirámide de Kelsen genera que el principio básico de toda la administración está en el alma mater de nuestra legislación, que vendría a ser la Constitución Política de la República de Chile. Así, el artículo 6 señala que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Y el artículo 7 hace hincapié de cuándo se puede actuar dentro de la administración pública, y esto, para que sea válido, tiene que ser previa investidura regular de su integrante dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Eso quiere decir que el accionar de un servicio público está normado y esta norma tiene que ser previa a esa acción. Por eso señala claramente que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancia extraordinaria otra autoridad o derecho que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o la ley. Cerrando el ciclo con la orden de que cada acción que sea contra estos de principio de juridicidad será nulo y originará la responsabilidad de sanciones que la ley señale. Teniendo claro la relación entre la probidad y el principio de juridicidad, el artículo 52, inciso segundo de la ley 18.572, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. Como se señalaba, la temática básica para saber que si existe una conducta funcionaria intachable tiene que ver con las obligaciones que tiene todo funcionario y las prohibiciones generadas por la misma normativa. Siguiendo con el parámetro de la importancia que tiene la Constitución en materia de probidad administrativa, el artículo 8 de la Constitución Política de la República de Chile señala claramente que
el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, agregando dentro de este concepto que genera una interacción entre la juridicidad, la probidad y la transparencia, que son públicos los actos y resoluciones de todos los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilizan. Lo que significa que dentro de la mano de la probidad no está solamente el tomar decisiones de acuerdo a los principios que genera la normativa por una obligación, sino que cómo se funda tiene que tener un interés general y no un interés particular. En dicho contexto, el artículo 13 de la citada Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado establece que los funcionarios de la Administración del Estado deben observar el principio de probidad administrativa y en particular las normas legales generales y específicas que lo regulan, y que la función pública se ejerce con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella. ¿Quiénes están sujetos al principio de probidad administrativa? Lo que era una posible discusión en relación a qué es lo que es un funcionario público y qué es lo que no es un funcionario público fue resuelto de acuerdo a los principios establecidos por la jurisprudencia de Contraloría General de la República, por lo cual en este minuto se entiende que es aplicable el principio de probidad administrativa a todos los funcionarios de la Administración del Estado y a los agentes públicos que estén. ¿Y qué son los agentes públicos? Son quienes prestan servicio con recursos públicos a dicha administración pública, por ejemplo, los funcionarios a honorarios. ¿Qué conductas contravienen el principio de probidad administrativa? El artículo 62 de la Ley Orgánica de Base General de la Administración del Estado hace una definición específica de cuáles son las conductas determinadas, descritas, que estarían contra el principio de probidad administrativa. Y así parte diciendo que usar en beneficio propio o de tercero la información reservada o privilegiada a que tuviera acceso en razón de la función pública que desempeña. Pone también que hacer valer indebidamente la posesión funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero. Del mismo modo, establece que emplear bajo cualquier forma dinero o bienes de la institución en provecho propio o de tercero. En el punto cuarto señala ejercer actividades o ocupar tiempo de la jornada de trabajo, utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a la institución. En el punto quinto establece que solicitar, hacerse prometer o aceptar en razón del cargo o función para sí o para terceros donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. El punto 6 señala intervenir en razón de sus funciones en asuntos en que se tenga interés personal o lo tenga el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Continúa en el punto 7 señalando que omitir o eludir propuestas públicas en caso en que la ley lo disponga. Aquí se asocia la temática de probidad y el título nuevo de la ley de compras públicas precisamente con la temática de probidad administrativa. En el punto 8 dice contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño del cargo público, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la administración. En el punto 9 señala como falta de probidad administrativa efectuar denuncias de irregularidades o de falta al principio de probidad de las que se haya afirmado tener conocimiento sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado. Y por último, ejercer conducta de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo
que sufran funcionarios de la función pública en los términos establecidos en el artículo 2 del Código del Trabajo. Como se ve, el artículo cuando determina descripciones específicas de lo que es la falta de probidad, todas ellas dicen relación en beneficios propios sobre un interés general o el utilizar recursos públicos para beneficiarse sin que esto tenga autorización legal o que no tenga que ver con la función que se desempeña. Por eso tenemos que tener claro cuáles son las obligaciones de los funcionarios, en el caso nuestro, de los funcionarios municipales. Así, dentro de la descripción específica de las funciones determinadas por nuestro estatuto, nos encontramos que tenemos la obligación de desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación. O sea, se pueden delegar funciones de acuerdo a la estructura que tenga un servicio público, pero esto no significa que uno no desempeñe personalmente su función, sino que es el parámetro específico de la delegación. Del mismo modo, tenemos que orientar el desarrollo de nuestras funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a ésta le correspondan. La letra C señala realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad. La letra D, cumplir con la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico. La letra E, cumplir con las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente, obedecer la orden impartida por el superior jerárquico, observar estrictamente el principio de probidad administrativa, guardar secreto en los asuntos que revisten el carácter de reservado en virtud de la ley, del reglamento o su naturaleza o por indicaciones especiales, observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la municipalidad requiera relativos a situaciones personales o familiares cuando ello sea de interés para la municipalidad, debiendo resguardar la realidad reserva de ello. Siguiendo con las obligaciones, todo funcionario público tiene la obligación de denunciar con la debida prontitud. ¿Qué se entiende por la debida prontitud? Dentro de los plazos establecidos por nuestra normativa, se entiende de que dentro del parámetro de que se tenga conocimiento y se pueda generar los antecedentes para hacer la denuncia, se tiene que hacer de forma inmediata ante el Ministerio Público, las policías o ante cualquier tribunal con competencia criminal los hechos en los que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revista el carácter de delito. Del mismo modo, tiene la obligación de denunciar con la debida prontitud ante la autoridad competente los hechos que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revista el carácter de faltas administrativas o infracción disciplinaria, especialmente aquellas que contravengan el principio de probidad administrativa. Como se entiende, cada vez que un funcionario público tenga conocimiento dentro de su función de algún acto que sea delictual o algún acto que sea contrario a la probidad administrativa, tiene la obligación de hacer la denuncia y si no la hace, él mismo cae en una infracción a su obligación. Del mismo modo, se tiene que rendir fianza cuando en razón a su cargo se tenga la administración o custodia de fondos o bienes y justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se formulen con publicidad dentro del plazo que éste fije, atendida a las circunstancias específicas del caso. Teniendo claro cuáles son las obligaciones, tenemos que ver cuándo hay infracciones de estas obligaciones, que dentro de estas obligaciones está el respeto a la probidad administrativa, y tenemos que entender que la responsabilidad administrativa es aquella que incurre los servidores públicos, los funcionarios, cuando sus conductas contravienen sus obligaciones o infringen prohibiciones propias de sus empleos o funciones. Teniendo claro que la responsabilidad administrativa no es la misma que la responsabilidad civil, que vendría a ser, por ejemplo, una indemnización de perjuicio por daño a un bien municipal,
o penal, que tenga que ver cuando la actuación del cargo se ha generado acciones que están contra el derecho penal. Dentro de la responsabilidad administrativa, esta se determina de acuerdo a los procedimientos establecidos por nuestro estatuto. Esto que lo que es a través de una investigación sumaria o un sumario administrativo. Cuando a través de estos procedimientos se determina que existió una falta de las obligaciones, se generan las posibles sanciones por falta disciplinaria. ¿Qué es lo que es esto? Consiste en una infracción a un deber o una prohibición que genera una sanción que hace al funcionario. El cumplimiento del deber impuesto constituye un ilícito administrativo, no un ilícito penal, a la diferencia entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, que puede materializarse en virtud de una acción o una omisión, cuando uno tiene una obligación y no la cumple, cuando uno tiene una prohibición y lo hace. Las medidas disciplinarias, de acuerdo a la definición que genera la Contraloría General de la República, son los medios que la ley contempla para castigar al funcionario que infringe sus deberes de tal, previo a un procedimiento formal determinado de acuerdo a principios básicos de debido proceso, que establezcan la responsabilidad administrativa y la decisión de la autoridad de acuerdo a su potestad punitiva en relación a dicha sanción, basándose en la misma materia. Ahora bien, las posibles sanciones a las que pueden incurrir los funcionarios municipales están establecidas por ley y para tener mayor claridad acerca de la obligación de respetar el principio de probidad, haremos una visión establecida, de acuerdo a la normativa, de cuáles son las posibles sanciones en las que puede incurrir un funcionario municipal. La sanción más básica o la primaria es la censura, que es una represión por escrito que se hace al funcionario, de la cual se dejará constancia en la hoja de vida mediante una anotación de mérito de 2 puntos en el factor de calificación que corresponde. Si es una sanción mayor que la que se quiere generar al funcionario o que de acuerdo al procedimiento sumario se establecen las bases para ello, se puede generar una multa, que es la privación de un porcentaje de la remuneración mensual, la que no podrá ser inferior a un 5% ni superior a un 20%. Esto en relación a las calificaciones va a depender de cuál sea el porcentaje. Si no excede del 10% de la remuneración mensual, la anotación será de 2 puntos. Si no excede el 15% de la remuneración mensual, la anotación será de 3 puntos. Y superior al 15% de la remuneración mensual, la anotación será de 4 puntos. Siguiendo con la escala de las posibles sanciones, tenemos la suspensión del empleo desde 30 días a 3 meses. Esta privación temporal del empleo genera un goce del 50% o a un 70% de la remuneración mensual y una dotación de mérito de 6 puntos en el factor que corresponda. Y por último, tenemos la destitución. La misma norma establece que solo los hechos constitutivos de infracción que vulnera gravemente, no cualquier vulneración del principio de probidad, sino que gravemente el principio de probidad, y los casos contemplados en el artículo 123 de la ley 18.883. Para tener mayor claridad, los casos descritos aparecen la de ausentarse de la municipalidad por más de 3 días consecutivos sin causa justificada, infringir los dispuestos en la letra I, ser parte de un sindicato, J, atentar contra los bienes municipales y K, atentar contra las instalaciones públicas del artículo 82 de la misma ley. Del mismo modo, infringir lo dispuesto en la letra L, acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, o a la letra M, actos de acoso laboral del artículo 82, el ser condenado por un crimen o un simple delito, el presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, falta administrativa o delito a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados, ejecutar
acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a la ley, infringir lo dispuesto en la letra L, acto atentatorio con la dignidad de los demás funcionarios, y M, acoso laboral del artículo 82, y todas las demás casos contemplados en el estatuto y en la ley. Como se quiere presentar en este resumen, la probidad administrativa está relacionada directamente con las posibles sanciones administrativas que se generen por responsabilidad por incumplimiento de obligaciones o haber infringido alguna de las prohibiciones establecidas por la ley. En dicho contexto, siempre el principio básico de la probidad administrativa y que está establecido en las bases del principio de juridicidad es que tenemos que actuar de acuerdo a la normativa y la normativa nos dice cuáles no son nuestras obligaciones y cuáles son nuestras prohibiciones. Espero que haya servido la información y que sea clara para que podamos proseguir con las próximas capacitaciones